Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de física. Vamos a continuar con los problemas relacionados con el flujo, con la eléctrico, con la ley de Gauss. En el anterior vimos el caso hipotéticamente más sencillo, que es el de una esfera. Vamos a ver un segundo caso más o menos relativamente sencillo, que es el de un plano. Imaginaros que yo tengo un plano infinito, ¿vale? Pinto aquí un trocito de él, en el cual decimos que existe una cierta carga, por ejemplo Q mayúscula, que se reparte de forma uniforme en todo el plano, ¿sí? Claro, al ser un plano infinito, si yo digo que hay carga uniforme en él, estaríamos diciendo que hay infinita carga. En física no nos gustan mucho las cosas del todo así infinitas, infinita carga, infinito plano, pero por simetría aquí es necesario para poder aplicar Gauss. En vez de hablar de carga infinita, entonces introducimos una magnitud nueva, que se denomina la cantidad de carga, sigma, la llamamos sigma, que es la cantidad de carga por unidad de área, es decir, la carga dividido entre su superficie. De alguna manera estamos aquí dividiendo dos magnitudes que serían infinitas, en este caso, y darían un valor concreto. Por ejemplo, uno podría pensar que este plano tiene, por ejemplo, 2 coulombios en cada metro cuadrado del mismo, o 3 coulombios, o 5 nanocoulombios en cada metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando uno trabaja con esto no habla de carga, sino que habla de cuánta carga por unidad de área, cuánta densidad de carga tiene ese plano, ¿vale? En este caso, este que hemos dibujado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que queremos calcular en realidad es, por ejemplo, el campo eléctrico en un punto como este, ¿sí? ¿Qué campo eléctrico crea esta cosa? Un plano con esa carga repartida uniformemente. Como dijimos, la ley de Gauss nos va a ser más útil para calcular campos eléctricos que en sí el propio concepto de flujo eléctrico que en realidad está hablando de él, ¿no? Entonces nos dice la ley de Gauss que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie imaginaria es la carga que está encerrando esa superficie dividido de epsilon 0. La clave aquí, como en el problema anterior, es pensar qué tipo de campo eléctrico crea esto y en función de eso pensar luego qué superficie imaginaria me conviene pensar para hacer esta integral sencilla. Pensemos primero cómo es el campo eléctrico que crea este plano. Por ejemplo, este punto que hay aquí, en este punto que hemos imaginado. ¿Qué campo eléctrico crea la carga que hay aquí infinitesimalmente en este cuadradito, digamos? Bueno, pues si suponemos, por ejemplo, que la sigma es positiva, una carga positiva, la Q es positiva, creará un pequeño campo eléctrico hacia arriba, ¿sí? Alejándose de ella, como si fuera una carga puntual, dirección radial. Si pensara, por ejemplo, en un cuadradito situado aquí, este crearía un campo eléctrico como si fuera una carga puntual, pequeñito así. Bueno, me ha quedado el dibujo un poquito regular, pero sería en línea recta, ¿no? Si me imagino, por ejemplo, un cuadradito que, fijaros, simétrico al otro lado, en ese plano, este crearía un campo eléctrico en este punto, que sería una flechita así. Y por simetría, estas dos flechitas te acabarían dando otra así, es decir, el campo eléctrico que crean estas dos superficies en este punto sería un vector también hacia arriba, igual que pasaba con el que está estrictamente debajo. Uno puede imaginar que igual ocurre si cojo otro cuadrado aquí y su simétrico al otro lado y me imagino los campos eléctricos que crean aquí. Cada uno va a crear un vector, un campo eléctrico ahí, pero la suma de los dos va a seguir dando hacia arriba. Y eso va a ocurrir en el fondo en cualquier punto. Si ahora me imagino, por ejemplo, que me muevo en esta otra dirección, adelante y atrás, me imagino un cuadradito aquí y un cuadradito aquí abajo, también estos dos crearían campos eléctricos, que sería como girar estos dos, que al final darían un vector hacia arriba. De esa manera puedo ver que cualquier cuadradito tiene su simétrico respecto a este punto, el que está justo debajo, y por tanto todo el plano lo que hace es crear en este punto un campo eléctrico que va hacia arriba. Estas ideas de simetría, como pasaba antes, parecen muy complicadas la primera vez, pero luego uno se acostumbra fácil y parece evidente pensar que un plano, lo voy a pintar ahora, digamos, visto de lado, parece natural que un plano infinito que tiene una cierta carga, en un punto como este, cree un campo que va hacia arriba, en ese punto. ¿Por qué iba a ir este vector inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la pared, hacia el fondo o hacia mí, si el plano es infinito en esas direcciones? Hay la misma cantidad de carga en este punto a la derecha que a la izquierda. Luego tiene que contribuir igual, no podría haber un vector hacia allá, como si hubiera más carga en este lado.
No puede haber un vector hacia allá, como si hubiera más carga en este lado. Parece lógico que tenga que ir hacia arriba e igual ocurriría en la otra dimensión. Luego parece natural que el campo eléctrico vaya ahí. Por estos mismos argumentos pasaría lo mismo en un punto como este o en un punto como este. Pensad que en realidad esto es un plano infinito. Luego en cualquier punto que tú imagines aquí de esta superficie, por encima de ella, el campo eléctrico va hacia arriba. No sé si disminuye con la distancia o no, pero está claro que va en esa dirección, ¿sí? Y por argumentos totalmente análogos, abajo iría el campo eléctrico hacia abajo, ¿sí? En este punto el campo eléctrico iría hacia abajo, visto así de lado. Luego, bueno, ya hemos hecho un poco casi lo más difícil del problema, por lo menos la primera que nos enfrenta a él, que es ser capaz de imaginar un poco cómo es el campo eléctrico que crea un plano infinito de carga, que no es más que campo eléctrico saliendo de él hacia arriba y hacia abajo perpendicularmente a la propia superficie. Una vez que sé cómo es este campo, la pregunta es, ¿qué superficie me imagino yo tal que su vector perpendicular a ella, que era este, diferencial de ese, me haga sencillo esta integral? ¿Qué significa que me haga sencillo? Que aquí tengo un producto escalar. Tengo el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Si este ángulo es tal que este coseno es sencillo, la integral ya habrá dado un paso hacia simplificarse, pero si esta integral es muy compleja no podría hacerlo, ¿no? Entonces, fijaros, de aquí a alguno se le puede surgir la idea, no necesariamente trivial, ni mucho menos la primera vez, que es quizá, por ejemplo, coger un cilindro. Imaginaros que yo cojo un cilindro como este. ¿Sí? Intento pintarlo recto, ya sé que no soy un gran artista. Intento también que sea simétrico, ¿vale? Estaría igual de arriba que por abajo, ¿sí? Fijaros, hemos dicho que el campo eléctrico, de alguna manera, en todos los puntos, iba hacia afuera. O sea, las líneas de campo eléctrico serían estas. En todos los puntos, las líneas de campo eléctrico van hacia arriba o hacia abajo del propio plano, ¿sí? Fijaros que la ventaja de hacer esto es que si yo me imagino ahora la superficie, que es la de que el cilindro, en realidad tiene tres partes. Tiene la tapa de arriba, ¿vale? Pero fijaros que en la tapa de arriba, la pinto aquí, el vector diferencial de superficie es un vector perpendicular a la tapa y hacia afuera, es ese de ahí. Mientras que el campo eléctrico va así. Fijaros que entonces aquí los dos vectores son paralelos y por tanto el coseno del ángulo que forman es 1 en todos los puntos de la tapa. Luego, digamos, en esa tapa las integrales ya se simplificaría. Exactamente igual pasa con la tapa de abajo. En la tapa de abajo, si yo me imagino un pequeño cuadradito aquí infinitesimal y pinto el vector perpendicular a la superficie y hacia afuera, es ese de ahí, que de nuevo es paralelo al campo eléctrico que aquí está saliendo de la tapa hacia abajo. También se cumple que esos dos vectores son paralelos. A lo largo de esa tapa también se cumple que ese coseno es 1. Y fijaros lo que ocurre a lo largo de la superficie lateral. A lo largo de la superficie lateral, sin las tapas, el vector diferencial de superficie es un vector que va dando vueltas alrededor de él. Va dando vueltas, sería como un vector que va girando, si este es el cilindro, va así, ¿no? Dando vueltas alrededor, voy a hacerlo mejor con el dedo yo creo, va dando vueltas alrededor del propio cilindro, ¿sí? De tal manera que fijaros como el campo eléctrico atraviesa así, para arriba o para abajo, según estemos arriba o abajo, estos dos vectores forman 90 grados. Ahora uno va dando vueltas, otro va arriba abajo, y por tanto son perpendiculares. El coseno es 0. Otra manera de decirlo, fijaros que no hay flujo a través de la superficie lateral, porque las líneas no la atraviesan. No hay flujo a través de esta superficie lateral. Esta integral a lo largo de la superficie lateral vale 0. ¿Qué es lo interesante entonces? Que la integral, que el flujo, a lo largo de todo el cilindro imaginario que yo me he imaginado, se puede reescribir como tres integrales, uno por cada superficie, pero la lateral no va a contribuir. Me quedaría solo la tapa de arriba más la tapa, vamos a llamarle así, de abajo. ¿Sí? La tapa de abajo. Y ya me he quitado los productos escalares, porque ya he visto que en todos los puntos de la tapa de arriba el coseno es 1, en todos los puntos de la tapa de abajo el coseno es 1. Y la lateral era 0. Alguno puede decir, bueno, Germán, has simplificado, te has quitado aquí el producto vectorial,
pero a cambio ahora tienes dos integrales ya, pero son integrales muy sencillas, porque como pasaba antes, en el ejemplo anterior, yo puedo suponer que el campo eléctrico vale lo mismo en todos los puntos de esta etapa, porque todos están a la misma distancia del plano, no habría ninguna razón física para que no fuera así. Y también vale lo mismo en todos los puntos de esta etapa, porque también está a la misma distancia del plano y es simétrico. Luego no solo vale lo mismo en todos los puntos, vale lo mismo en las dos. Lo mismo en módulo, no estoy pensando en vector, que ya sé que aquí va arriba, aquí va hacia abajo. Ya he hecho el producto escalar, solo me quedan los módulos. Esos dos módulos valen lo mismo. Entonces, si vale lo mismo en toda la etapa, lo puedo sacar fuera de la integral. Si vale lo mismo en toda la etapa, lo puedo sacar fuera de la integral. Y me queda E por el diferencial de S en la etapa de arriba, más E por el diferencial de S en la etapa de abajo. Y la integral del diferencial de S, ¿qué es? No es más que coger tu etapa, dividirla infinitesimalmente en cuadraditos e ir sumando. Al final, ¿qué tengo si sumo todo esto? El propio área, ¿no?, de esa etapa, que es igual que esta. Luego he encontrado que toda esta cantidad, que era el flujo, a través de ese cilindro imaginario, vale 2 veces E por el área de esa etapa que yo me he imaginado. ¿Sí? Cuanto más grande es el cilindro que tú te has imaginado, más líneas le atraviesan. Claro, mayor es el flujo. Cuanto más estrechito es, menos líneas le atraviesan, menor es el flujo. Y solo hay flujo a través de las tapas de arriba y abajo. Solo hay líneas atravesando esas superficies, no la lateral. Luego el resultado es coherente. Según la ley de Gauss, esto debería ser igual a la carga que encierra esa superficie entre epsilon 0. ¿Qué carga está encerrando esa superficie? Pues fijaros, sería esta intersección. Ese cilindro corta el plano en este círculo. En ese círculo de ahí, ¿no? ¿Ese círculo cuánta carga tiene? Pues la carga que tiene ese círculo no es más que sigma, que es la cantidad de carga que hay en cada metro cuadrado multiplicado por la cantidad de metros cuadrados de ese círculo, que no es más que el propio área de la tapa. Fijaros que el área de este círculo es el mismo que el de las tapas. Si hay X, mejor dicho, sigma coulombios entre metro cuadrado, si lo multiplico por el área de esto, tengo los coulombios que hay ahí. Eso es lo que he hecho. Fijaros, coulombios entre metro cuadrado multiplica por metro cuadrado, me da carga, la carga que hay ahí encerrada, dividida entre epsilon 0. Si ahora paso dividiendo, o si queréis de otra manera, este con este se te va, encuentro que el campo eléctrico que crea ese plano vale E entre 2 sigma epsilon 0. Y además sé que si este es el plano, va perpendicular a las caras. ¿De acuerdo? Luego hemos encontrado y hemos sido capaces de resolver una integral en 2 dimensiones por simetría, sin necesidad de literalmente resolver el problema. ¿Vale? Como digo, estos problemas de flujo son ya del nivel típico de primero de universidad. Están un poco quizá en el límite de lo que en este curso nos interesa. Pero bueno, no está mal que lo vayáis viendo porque esto va a servir para iros acostumbrando a lo que se espera después, digamos, enseguida, ¿no? En cuanto empecéis un poquito a avanzar en la física universitaria. Incluso en segundo de bachillerato hay institutos que ya trabajan un poco estas ideas, ¿no? Bien, podemos ahora también incluso avanzar un poco más. Imaginaros que yo tuviera, vamos a hacer aquí como una división, imaginaros que yo tuviera ahora 2 planos de estos colocados así. Los dos, por ejemplo, con la misma cantidad de carga más sigma. Los dos positiva y los dos así. ¿Cuánto vale el campo eléctrico que crean los dos? Aquí no es necesario aplicar Gauss, aunque se podría. Es mucho más sencillo aplicar el principio de superposición. Cuando yo quería calcular el campo en un punto del espacio, lo que hacía era sumar el campo eléctrico que producía, por ejemplo, cada carga. Pues aquí hago cada plano. Por ejemplo, yo sé que en este punto, aquí en medio, este que está aquí arriba, crea un campo eléctrico, tal y como hemos visto aquí, hacia abajo. Si a este le llamo 1 y a esta 2, este crea un campo eléctrico que va hacia abajo. ¿Sí? Respecto a este de aquí, como está encima, crea un campo eléctrico que va hacia arriba. Esta crea aquí un campo eléctrico hacia arriba. Siempre si este es el plano, fijaros que si está encima el punto hacia arriba, eso ocurre aquí con 2, el punto está encima, campo eléctrico hacia arriba. Si está hacia abajo, campo eléctrico hacia abajo. Lo que es lógico, porque si la carga es positiva, el campo eléctrico sale de las cargas positivas. Claro, ¿cuánto vale el campo eléctrico entonces en esta zona intermedia?
En esta zona intermedia el campo eléctrico total no es más que la suma entonces de esos dos campos. ¿Sí? Y fijaros que necesariamente tengo que poner vectores, porque uno va para arriba, otro va para abajo. Tengo que tener en cuenta la dirección. Fijaros que en módulo los dos valen lo mismo. Tanto E sub 1 como E sub 2 en módulo valen sigma entre epsilon 0, según hemos encontrado, entre 2, perdón, epsilon 0, como hemos encontrado aquí. Es decir, si la carga es la misma, los dos crean el mismo campo en módulo, solo cambiaba la dirección. Si solo cambiaba la dirección, este resultado efectivamente da 0. Fijaros que en medio de los dos no hay ningún campo eléctrico, porque el campo eléctrico que crean los dos se cancela. Y esto no solo ocurre en el punto intermedio, como podría parecer. Dices, como está simétrico, se cancelan. Fijaros que el resultado que hemos obtenido aquí no depende de la distancia a la que está el plano, cosa que es muy contraintuitiva, ¿no? O sea, da igual cuán lejos esté yo del plano, este punto, en este, el campo eléctrico en módulo siempre vale lo mismo. Eso es bastante contraintuitivo, pero en el fondo es un efecto del hecho de que tenemos un plano infinito, algo que en realidad es irreal, ¿sí? Por eso este resultado os parece poco natural. Lo normal es que el campo eléctrico disminuyera con la distancia. Eso hace que aquí, en el interior de estos dos planos, digamos, siempre los campos eléctricos se cancelen. Da igual que hubiera cogido este punto que este, los campos eléctricos valdrían igual en módulo, pero de sentido contrario se cancelarían. Si te preguntas, sin embargo, cuánto vale el campo eléctrico en un punto como este, ahí la cuestión ya cambia. El 1 crea un campo eléctrico que va hacia abajo, porque estoy debajo de él, alejándose de la carga positiva. El 2 también. No pinto dos flechas porque, como acabo de decir, miden lo mismo. La distancia no importaba. Pero aquí sí, el campo eléctrico total sería ya la suma de los dos. En módulo me daría sigma medios entre sigma medios, sigma epsilon 0. Si he puesto el vector, tengo que poner un vector dirección. Bueno, si por ejemplo pensáis que eso es hacia abajo, podemos decir que eso va en la dirección menos j, si queréis, para terminar el problema. ¿Vale? Bueno, podríais jugar con otras situaciones. Por ejemplo, poner aquí más sigma y aquí menos sigma. Y claro, ¿qué pasa con un plano de carga negativa? Esta situación no la hemos visto antes. En una situación, en un plano con carga negativa, en el positivo ya sabemos, en realidad, ¿no? Aquí va a crear un campo hacia abajo. Igual que aquí, que vale eso. El negativo, el resultado es equivalente. Fijaros, si volvemos aquí, ¿cuál ha sido la diferencia de todo el razonamiento que hemos hecho? Que en vez de pintar flechas saliendo, porque eran cargas positivas, tendría que haber pintado fichas hacia adentro, porque las cargas negativas crean campo hacia ellas. Luego, en una lámina con carga menos sigma negativa, el campo eléctrico va hacia ella, como corresponde a las cargas negativas, pero el módulo es el mismo. Todo el cálculo sería idéntico, el módulo no cambiaría. En esta situación entonces, la carga positiva crea un campo hacia abajo, pero la negativa también crea un campo hacia abajo, porque ahora es hacia ella, es una carga negativa. Con lo cual ahora el campo total es el que sumaría las dos contribuciones y daría sigma epsilon sub 0 menos j. Ahora dentro es donde los dos vectores se suman y producen ese campo total. Mientras que en un punto fuera como este, la positiva crearía un campo hacia arriba, hacia ella, perdón, lo he dicho al revés, la negativa crearía un campo hacia arriba, hacia ella, la positiva crearía un campo hacia abajo, hacia afuera de ella. Como los dos valen lo mismo, en realidad se cancelarían, o sea, sería justamente la situación contraria a la que hemos visto en el caso anterior. Bueno, estos son algunos ejemplos típicos de cómo trabajaremos con planos a nivel universitario para calcular campos eléctricos. Si estos problemas os están resultando un poquito más complejos, es normal, quizá no es esencial que os resulte evidente en este punto, pero puede ser interesante tenerlo como herramienta de repaso, irlo viendo y más adelante seguramente iréis profundizando en estas ideas. Hasta el próximo vídeo.